Tengo en la línea telefónica a la hija de Rosario Robles. Usted la conoce muy bien, ella es Mariana Moguel. Mariana, gracias por tomarme la comunicación esta mañana. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo al equipo de producción y a todo el auditorio. Gracias, querida Mariana Moguel. Oye, ¿cómo está la situación con tu madre? Primero, ¿cómo están las cosas con Rosario Robles? Bueno, de entrada, ahorita sobre lo que escuchaba, mencionabas, señalarte que mi mamá, en toda su carpeta de investigación, no hay una sola palabra que haga referencia a la investigación que señalaste, esta investigación de la estafa maestra. Mi mamá no está acusada de ningún desvío de recursos públicos. Mi mamá no es una delincuente confesa como otros que cenaban en el Hunan. Mi mamá estaba en el extranjero, se le hizo un citatorio, interrumpió su viaje y vino y dio la cara. Dio la cara, no huyó, no utilizó un pasaporte falso. Ella vino, se presentó ante un juez de apellido Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, que tendría que haberse excusado y que además no tendría por qué haberle impuesto un tipo de medida cautelar porque la omisión no es un delito grave. No es un delito que está dentro de la clasificación del 19 constitucional. Uh-huh. Entonces, la omisión es un delito que además ni siquiera se le ha comprobado, ¿no? Hay que aclarar también que a 2 años, 3 meses, nada de lo que se dice se ha comprobado, y que todo esto que platicas, por ejemplo, lo de delincuencia organizada Uh-huh. y no sé cuántas otras carpetas más, me entero por ti. Uh-huh. No a los abogados, ni a ella se ha hecho algún tipo de notificación. A ver, dime algo, cuando a ella la detienen en agosto de 2019, el 13 de agosto de 2019, me dices que es por el delito de omisión. ¿De omisión en qué concretamente? ¿En el asunto de la estafa maestra o en el asunto de qué? ¿De desvíos? ¿Cuál es el delito específico? El tipo penal, pues, para ponernos medio técnicos. Sí, me pongo técnica, Ajá. yo no soy abogada, Sí, pero claro. con mucho gusto lo explico. A ver, otra vez, vamos al punto importante. 1, vamos a quitar la estafa maestra, la Uh-huh. infamia maestra, como le ha llamado y le ha denominado mi mamá. En toda la carpeta de investigación de mi mamá no existe una palabra, que haga referencia a esta investigación periodística. Ajá. A ver, ahí ya quitamos un elemento, ¿no? Nada que ver con el tema de la estafa maestra. ¿Qué es la omisión? La omisión es el ejercicio indebido del servicio público. Esto quiere decir que supuestamente tú no le notificaste a tu superior jerárquico alguna irregularidad en tus dependencias. Delito que no es grave, delito que no se le ha sido ¿Qué comprobado. irregularidad, querida Mariana Moguel? Pues pueden ser diversas, o sea, no tiene que Pero ver. en esta carpeta en donde me dices, pues son fajos y fajos, debe de venir algo en particular. Dudo que diga estafa maestra como tal, No tiene que pero ver ¿viene sin duda algún con hecho en eso. particular? Porque digo, por eso está tu mamá en la cárcel, ¿no? O sea, no es menor. Perdóname, Obviamente es pero un delito que podría ella tener en libertad, que podría seguir llevando su proceso en libertad para demostrar su inocencia o la fiscalía la culpabilidad, pero te preguntaría, omisión concretamente en qué, insisto, dudo que diga estafa maestra como tal, pero ¿por qué no se reportó qué? ¿Por qué no se dio cuenta de qué? no, a ver, de entrada, por algo está tu mamá en la cárcel, yo te pregunto a ti. Yo aquí, ni tú ni yo somos jueces ni fiscales, Uh-huh. ¿no? Me queda claro que mi mamá está en la cárcel por una prueba fabricada por la fiscalía, que fue la licencia falsa. Ajá. Hay que recordarlo, ¿no? En donde lo que el juez comenta es que hay un riesgo de fuga. Y entonces por eso se le dicta la prisión preventiva, no porque se le haya comprobado ningún Pero nos perdemos en lo abstruso del proceso. Vuelvo a la misma pregunta. ¿Omisión de qué? que haya irregularidades, pueden ser de cualquier tipo, Por ¿no? ejemplo, de No, haber dado, no sé, un contrato a una universidad. O exactamente, sea, o la que no estafa se haya maestra. generado, por ejemplo, alguna acción en algún convenio y que ya no lo haya notificado. O sea, la estafa Entonces, maestra, pues. para eso no tiene que ver con la estafa maestra. Entonces, Es muy importante y por eso siempre, qué bueno que abren esos espacios.
porque qué bueno que se puede desmentir, desmitificar. Ajá. O sea, en la carpeta de investigación, todo eso que dices de la estafa maestra y se señala en la estafa maestra, no hay una palabra que obre en la carpeta de investigación sobre lo que versa en la investigación periodística. Lo que pasa es que nos terminamos confundiendo aún más, Mariana Moguel, y te lo digo con todo el respeto del mundo. O sea, omisión de qué. Me imagino que saben específicamente que pasó en un delito, pues. Yo te Y puedo no era, poner un ejemplo. ¿Mandé? Que tú digas que no se hizo un concierto de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ok, por ejemplo, no se hizo un concierto de Por la Cruzada poner Nacional contra el Hambre. No, ahí están las fotos y los entregables de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ajá. Pero además entender los tramos de responsabilidad. Si ya nos vamos a ir a la administración pública, vámonos Ajá. entonces a la administración pública, que ese es otro tema entonces. Ok. Y va a ser así la entrevista. La administración pública tiene tramos de responsabilidad. No, una secretaria de Estado nunca tiene ni la llave ni los recursos. No, siempre hay una serie de garantes, ¿no? En medio. Por supuesto, sus subsecretarios y la parte operativa y por supuesto su oficial mayor. Entonces, para poder aseverar, ¿no? Si mi mamá desvió, no desvió, si cumplió, no incumplió, etcétera, eso no tiene nada que ver con la investigación. Mi mamá no está acusada por un desvío de ningún tipo de recursos públicos. Mi mamá está acusada del ejercicio indebido del servicio público, que significa que ella no le reportó a su superior jerárquico supuestas irregularidades en su secretaría. Es lo único. No significa que Yama haya realizado la acción. Por eso la importancia del sobreseimiento, del verbo, de él haya evitado o no haya reportado. ¿Sí me explico? Entonces, lo que ella se le acusa ni siquiera está como un delito grave en la clasificación de los delitos. Okay. Y por ende, en el 19 constitucional, que habla de la prisión preventiva, si nos vamos al purismo entonces ya de la ley, mi mamá ni siquiera meritaba una medida cautelar, un tipo de medida cautelar, ninguna de las 14. Y sin embargo se le dicta. ¿Y cuál se le dicta? La más lesiva, la agresiva, la que menos se debe de utilizar porque este sistema de justicia penal es garantista. A lo que voy con esto, tiene que respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, la legítima defensa. El 6 de... Sí. Ahí está el tema y hay algo que me llama la atención también. Insisto, yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie y tampoco estamos hablando ni de la inocencia ni la culpabilidad de Rosario Robles. Ciertamente ustedes están haciendo pues una protesta, una cuestión de resistencia civil y tú decías algo que de hecho en la crónica de René Cruz hace un momento escuchábamos, pues no es un tema de un circo. Mi mamá no es un circo ni va a hablar al respecto del tema ni se trata de ahí de acusar por acusar y ahorita entramos al asunto, pero me llamó la atención a lo que decías tú en torno a la delincuencia organizada, que no estaban enterados. Estoy leyendo varias notas, cito alguna de Animal Político, por ejemplo, 6 de noviembre de 2020, un juez federal del Estado de México giró una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y delincuencia organizada. La orden fue emitida a petición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR, quien presentó una imputación en contra de Robles a la que responsabiliza de participar junto con otras personas en una operación para ocultar o blanquear recursos supuestamente extraídos del erario. Esto que me dices, ¿qué pasó? Nunca ocurrió, o sea, nos quedamos con la finta de que había una orden de aprehensión, de que se le había girado, de que estaban acusando a Rosario Robles de delincuencia organizada y nunca pasó. Como ahorita te lo comento, no es que me esté enterando por ti, es que nos enteramos de estas carpetas por los medios de comunicación. Mi madre al día de hoy, ni sus abogados, ni su defensa ha sido notificado, ni por DO, ni por ningún otro tipo de delitos. Al día de hoy, reiterarte que Yama está en prisión preventiva por un delito que no es grave, que se llama omisión, y que al día de hoy no se le ha comprobado absolutamente nada. Esto es importante para el escenario y para la narrativa pública. A ver, repetimos y te lo pregunto de nueva cuenta, no han sido notificados por delincuencia organizada ni por lavado, simplemente por omisión. Es lo que te comento, mira, no se ha configurado ningún delito. A lo que es bien importante que, Luis, lo aclaremos de esta manera para que no nos confundamos, como tú bien lo señalas más. Pero no han sido notificados por delincuencia organizada. No se ha configurado ningún delito, ni siquiera el de omisión.
primero la fiscalía debe de demostrar que No estamos diciendo, Mariana, con todo el respeto, que sea una sentencia o que el juicio haya terminado. Yo insisto en la pregunta, ¿ustedes no han sido notificados, tu mamá no ha sido notificada por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero? Eso es importantísimo. No hay ningún tipo de notificación y no se ha configurado ningún delito. Al día de hoy, 2 años, 3 meses, sí, a mi madre no se le ha comprobado absolutamente nada. Y Luis, ¿qué les pidieron? Que declararan a favor de, que dijeran que mintieran como, porque tú lo dices ahí muy fuerte. Lo que tendría que aquí, Luis, para que lo entendamos, es que primero la fiscalía tendría que, por supuesto, acusar a otras personas, primero por peculado, y posteriormente a mi mamá. Y eso no ha sucedido. ¿Y se los pidió el fiscal directamente, Mariana? ¿Cómo fue esto? O sea, ¿qué les pedían? No, mira, no es no, han dicho que mi mamá no ha querido cooperar, por poner un ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que mi mamá no se va a prestar a circos. Mi madre, yo lo he dicho, la han querido ver hincada y sin embargo no se va a prestar a circos. Mi mamá no va a utilizar narrativas falsas ni va a pisotear a gente para salir por la puerta de atrás. Mi mamá va a salir por la puerta de enfrente y demostrando su inocencia. Esa es la parte importante y la parte toral. Y yo además le reconozco profundamente a mi madre que ella se presentó de manera voluntaria. Ella atendió el mandato judicial, dio la cara. Mi mamá no huyó, no la encontraron en una frontera con un pasaporte falso. Ella vino, se presentó a la audiencia y con un juez con apellidos Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, que tendría que haberse excusado del caso por el conflicto de interés, no lo hizo, le dictó la prisión más lesiva y recordarte que este sistema de justicia penal está diseñado para que menos personas lleguen a la cárcel. Insisto en la pregunta, Mariana, y entiendo la narrativa también de su parte, y se vale, porque de eso se trata una democracia, de eso se trata también el disenso y el poder tener varias voces, pero vuelvo a la pregunta, ¿les pidieron que declararan en contra de alguien, en contra de Peña Nieto, en contra de Videgaray, en contra de quién? Porque se buscó este criterio de oportunidad y al final pues chocó, no se pudo hacer nada. Yo creo que eso lo contestó muy claramente mi mamá en sus entrevistas. Ajá. Y tú que sigues tan de cerca todos los portales, pues viste las entrevistas de mi mamá. Lo que te quiero decir es que mi mamá es una persona de una sola pieza. Mi mamá no se va a prestar a ningún tipo de narrativas falsas, ni de mentiras y de que no tengan que ver con la justicia y con la verdad. Mi mamá tiene las pruebas suficientes para comprobar su inocencia y eso se muestra no más que ante un juicio, y no hemos podido ni siquiera llegar a ese proceso porque seguimos debatiendo una medida cautelar completamente injusta. Si queremos hablar de justicia, pues recordarte que el 9º Tribunal Colegiado, así como un juez de amparo, ya han señalado en sus resoluciones que la medida que se le dictó a mi mamá, la prisión preventiva, es completamente excesiva, que todos los datos objetivos que se utilizaron para justificar esta medida cautelar que utilizó el juez de control, pues están completamente desproporcionados, y que entonces mi mamá tendría el derecho, y más que un deseo, que por supuesto es un deseo como hija, como familia, como hijos, es un como familia, como amigos, es un derecho que mi madre pueda llevar su proceso en libertad y llevar un juicio en libertad. Y nada más yo te pregunto a ti, aquellos que han querido huir de la justicia pues lo han hecho, los que no quieren vienen, dan la cara, toman un vuelo, interrumpen vacaciones y se presentan ante el mandato judicial. Finalmente, escuchaba por ahí ayer en esta conferencia de medios que daban ustedes, no necesariamente están buscando que se cambie la medida cautelar, ¿o sí, Mariana? Mi mamá se merece la libertad absolutoria porque ella es completamente inocente y lo comprobará. Y me va a estar encantando darte la entrevista y que sobre todo ella te la dé, en donde estés escuchando una Rosario libre, y nada más decirte que esta causa no es solamente por Rosario. Y que qué bueno que la visibiliza, no solamente a Rosario, y que ojalá así nos metiéramos a fondo en lo que pasa en los centros penitenciarios y con nuestro sistema de justicia penal. Un sistema que debería de ser garantista y sin embargo alrededor lo acompaña un fenómeno terrible de corrupción. Mujeres que se enfrentan y cometen un delito menor y se les agrega el de pandillerismo para meterlas a la cárcel.
¿no? Que en 2 años a las mujeres de Santa Marta Catitl no se les había realizado una mastografía, y gracias a la audiencia de mi madre y que ella lo señaló, hace días empezó la jornada de mastografías y colposcopía. Insisto en el tema, perdóname Mariana, pero es que ayer, por ejemplo, Francisco Robles, si no me equivoco, el hermano de tu mamá, tu tío, decía esto concretamente, ¿lo escuchamos? Nosotros como familia no estamos buscando ya el cambio de la medida cautelar. No estamos buscando que Rosario pueda seguir su proceso de libertad en su casa, en una prisión domiciliaria. Estamos buscando la inmediata libertad de María del Rosario Robles Berlanga, y ese va a ser uno de los aspectos centrales de nuestra lucha. Hasta ahorita no ha habido ninguna razón para mantenerla en prisión y no la hay. Por eso vamos a estar insistiendo en su absolución lisa y llana, en su libertad absoluta e irrestricta. O sea, están buscando libertad absoluta, o sea, que se acabe el proceso, pues, ¿no? Bueno, no es que se acabe el proceso. Todo proceso jurídico tiene un proceso de por medio. Mi mamá tiene que enfrentar un juicio y ella es la más deseosa de enfrentarlo para comprobar y proporcionar las pruebas, pero más claro ni el agua, como lo dice mi tío y lo señala el hermano, y si me escuchas después hablar a mí, lo digo tal cual. Si nos vamos al 19 constitucional, que habla de la prisión preventiva y de las medidas cautelares y la clasificación de los delitos, la omisión es un delito grave, a diferencia de otros funcionarios, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que sí son delincuentes confesos, que sí reconocen haber recibido $10 millones y que se les otorgó otros privilegios. Entonces nosotros buscamos, por supuesto, la absolución de una mujer completamente inocente, porque si en algo radica la fuerza de Rosario y en mi familia y en una servidora, es que conocemos de su inocencia, y por supuesto que la verdad saldrá y la justicia va a imperar. Muchísimas gracias, Mariana Moguel. Muy buenos días. Gracias, Luis. Cuídate mucho. Igualmente, son las 9 de la mañana.